While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 148. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 25 de febrero de 2023. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores hispanoamericanos y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación un apunte con evocaciones históricas de las diferentes consideraciones y teorías que conforman eso que llamamos sencillamente economía. Y para hablar de todo esto, me acompaña hoy, según buena costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Y es nuestro invitado, ya lo anuncié la pasada semana, Miguel García Corral, economista de prestigio y práctica cotidiana, por demás muy acostumbrado a glosar aspectos muy semejantes a los que hoy nos ha de llevar, quiero decir, la conversación. Bueno, buenas noches, Miguel, bienvenido, ya sabes, un placer recibirte. Un placer, como siempre, estar aquí, Julio, Emilio. Estupendo, estupendo. Bueno, pues ya tenemos esto en suerte, pero con todo, presentad ya a la mesa de hoy, vamos a distraer unos minutos a recordar in memoriam a la actriz de cine Raquel Welch, fallecida el pasado día 15 de este mes de febrero. Y por igual, seguidamente, tal cual anunciamos la pasada semana, ocupará nuestra atención honrar la memoria en homenaje de Carlos Saura, director de cine español, fallecido el día 10 de este mismo febrero. Vaya atención para realización que tenga imágenes prestas para apoyar mi comentario y el nuestro, el que podamos tener entre los tres, ¿verdad? Raquel Welch, nacida Joe Raquel Tejada, el 5 de septiembre de 1940, con una dilatada y variada carrera cinematográfica como actriz, será recordada en todo caso siempre como símbolo sexual. Ahí la tenemos en pantalla. Muchas gracias, realización. A ver si nos puede... La imagen, a ver si la podemos retener un poquito más. Digo, será recordada en todo caso como símbolo sexual, que lo fue durante tantos y tantos años, y en el imaginario de la memoria, más o menos adolescente, así ha de pervivir todavía a día de hoy. El cuerpo fue apodada como expresión, ahí la tenemos, en fin, pletórica. Fue apodada el cuerpo, decía, como expresión de una admiración, un asombro y un deseo ilimitados. Y porque muy consciente ella de todo esto, y complacía también, muy seguramente, fue así que tituló sus memorias como Más allá del escote. Un libro muy interesante para conocer a Raquel Welch, en efecto, más allá del cuerpo, o mejor, incluyéndolo. Entre su filmografía más destacada se ha de citar
Hace un millón de años, película del año 1966, El fin de Sheila, que ya del año 1973, que ya apuntó, en fin, una cierta relevancia como película, y Los Tres Mosqueteros. Creo que realización tiene algunas imágenes de Los Tres Mosqueteros, ahí los tenemos, no a Raquel Welch, pero sí a los mosqueteros, ¿verdad? Y de Los Tres Mosqueteros del año 1973, seguramente la película más relevante, o desde luego de las más relevantes, por las que recibió, por otra parte, un Globo de Oro en el Festival de Berlín, y que tiene una curiosidad, en el caso del fin de Sheila, que lo cité hace un momento, tiene una curiosidad interesante, el que el guión está hecho por el actor, está escrito por el actor, creo que en colaboración, pero por el actor Anthony Perkins. Anthony Perkins hizo, en fin, eso en el caso del fin de Sheila. Los Tres Mosqueteros. Yo les voy a decir a estos chicos que tengo a mi derecha e izquierda, respectivamente, que si quieren decir algo en homenaje a la memoria de Raquel Welch, ahora es el momento, y ahí tenemos de nuevo a los mosqueteros. Emilio, Miguel, lo que os parezca decir. Hombre, yo creo que hace un millón de años se llama la película, ¿no? Sí, sí. En fin, es un poco anacrónico. No creo que hace un millón de años estuvieran tan desarrolladas nuestras antecesoras evolutivas, francamente. Alguna habría, hombre. ¿Tú has visto Lucy? Alguna habría. ¿Has visto Lucy? ¿Verdad? La Australopithecus afarensis de hace 3 millones de años. Sí. Bueno, no, pues ¿qué compara. No, que va. Compara y verás. Que sí. Bueno, pero en fin, en todo caso, vamos a ver. Adelantada a su tiempo. Con Raquel Welch, claro, con Raquel Welch en la 750.000 años pantalla adelantada. con Raquel Welch en la pantalla se podía hacer lo que se quisiera. Bueno, no nos olvidemos de la película de 007, de cuando sale del agua. Sí, con el bikini blanco. Sí. Pero otra cosa que me gustaría contar. ¿Y qué película era esa? Era la primera de Sean Connery. Sí, pero eso No recuerdo. será el Yo Doctor No. yo tampoco. Pero La bueno, culpa sí, es tuya por haber hecho el comentario. Claro. Ahora resulta que... pero bueno, se ve Bueno, pero es que son las imágenes que tenemos todos en la cabeza. Sí, sin duda, claro. Bueno, y una de las que pasaron ahí hace un momento. Claro, la del en la millón de pantalla. años. Claro, hace un millón de años. ¿Sí o no? Claro. Año más o año menos. Que conste que Raquel Welch tenía más facetas, era una cantante bastante buena, yo he escuchado un par de canciones al hilo de que se puso de moda, y también era una de las actrices más profesionales de la época. Todos sus compañeros y compañeras hablaban maravillas de ella, lo buena trabajadora que era, es decir, llegaba siempre a su tiempo, llegaba siempre con todo el texto aprendido, y generaba muy buen ambiente en el trabajo, es decir, como profesional era realmente bueno. Bueno, el caso de las memorias, más allá del escote, que vuelvo a recomendarla, porque merece la pena leer ese libro. ¿Está traducida? Yo creo que sí. Yo creo que, además, que vi algún ejemplar y en su momento lo ojeé, pero yo creo que sí. Lo que pasa es que lo tengo de una manera un poco confusa. Pero más allá del escote, lo que quiero decir es que el título ya es revelador de la intención y de la inteligencia de esta chica. Y bueno, por cerrar el comentario, que seguramente vamos a estar además de acuerdo con ella, no con Raquel Welch, que también por extensión, pero sobre Raquel Welch. Con ocasión de su fallecimiento, Camille Paglia, es decir, esa señora que yo conozco, la autora de Sexual Personae, por ejemplo, y de Bumps y Tramps, editadas en Acantilado. Exactamente. ¿Qué le pasa a mi Camille? Camille Paglia dijo: Raquel era una fuerza de la naturaleza. Y yo creo que esto describe de una manera definitiva y desde luego honra la memoria y la realidad de Raquel Welch. Así que vaya nuestro homenaje de mejor memoria, de reconocimiento y de gratitud para la espléndida actriz Raquel Welch. Bueno, y vamos ya, que se lo prometimos a la audiencia la pasada semana, con Carlos Saura, naturalmente,
en lo que tú, si quieres, también puedes participar. Es decir, eso sí, la prioridad es nuestra, ya comprenderás, porque claro, pero no, bueno, esto es una media broma, esto es una, exactamente. Bueno, vamos ya, digo, con Carlos Saura Atarés, Carlos Saura como era universalmente conocido. Nacido en Huesca, España, claro, el 4 de enero de 1932, acaba de fallecer en Madrid el pasado día 10 de este mes de febrero. Voy a hacer un comentario, digamos, biográfico por encima y a partir de ahí podemos entrar en comentario. Llega a Madrid en el año 1941, donde va a estudiar el bachillerato, iniciando muy a poco sus primeros contactos con la fotografía, incluyendo ya la participación en exposiciones. En el año 1952 ingresa en el Instituto de Investigaciones y Expresiones Cinematográficas y de allí va a salir 5 años más tarde con el título de director de cine. La propia institución académica lo contrata como profesor de prácticas escénicas al año siguiente, o sea que no le va nada mal. Y va a ser con Los Golfos del año 1957 lo que suponga su estreno como guionista y director, cuya película fue seleccionada por el prestigioso Festival de Cannes, y fue precisamente con este motivo, gracias a realización por las imágenes de Carlos Saura, esta y otras que nos puede ofrecer, y decía, y fue precisamente con este motivo que durante el certamen francés del Festival de Cannes conoció nada menos que a Luis Buñuel, con quien le unió una sincera amistad recíproca, naturalmente trufada de admiración cumplida hacia el maestro. Pero él continuaba con su docencia, eso no lo dejó nunca. Bueno, nunca digo desde que inicia, desde que lo contratan, ¿no? Él tiene una dilatada carrera, actividad docente, siempre continuando, iba a decir, su docencia como profesor en la Escuela Oficial de Cinematografía. Inició una larga, que es de reseñar, una larga y fecunda colaboración con Elías Querejeta, y de ahí surgió, entre ambos, la primera película, La caza, del año 1965, que obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Eso es un fotograma de La caza, precisamente, fotograma magnífico, sobre todo por el reconocimiento. Ahí tenemos a José María Prada, es decir, bueno, en fin, el elenco de autores, ¿verdad? Es magnífico el cartel, por otra parte. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se fue rodeando Carlos Saura de grandes profesionales con maneras contrastadas, y entre ellos se han de destacar Rafael Azcona, nada menos, como guionista, Luis de Pablo, encargado de la música, Emilio Sanz de Soto de la dirección escénica, Pablo del Amo como montador, y los artistas de la cámara de la fotografía, algo tremendo, Luis Cuadrado y Teo Escamilla, que, en fin, ya se ve que Saura tenía ojo y los demás tenían ojo con Saura, en fin, entonces se inicia una cosa así de... Bien, entre su filmografía se han de citar así, en fin, para poner en suerte todo esto, Cría Cuervos del año 1957, ahí tenemos un magnífico cartel, la antedicha La caza del año 1965, esa es Ana y los lobos. Lo que tenemos ahora mismo en pantalla es Ana y los lobos. La caza, aquí lo que reproducimos. Pipermin Frappé del año 1967, que le conceden el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Ana y los lobos, como dije, del 72, siempre al fondo, por cierto, Geraldine Chaplin,
compañera sentimental de Carlos Saura y madre de alguno de sus hijos. La prima Angélica, una película que merece comentario. Ahí tenemos otro fotograma extraordinario, muchas gracias, realización de La prima Angélica del año 1974. Este es un fotograma extraordinario también de esa película. Otra que a mí me gusta particularmente, es una de las películas de Carlos Saura que más vi, bueno, en realidad vi muchas, entonces, y repetidamente, pero deprisa, no estoy yo muy seguro que sea de las más reconocidas. Ahí la tenemos. Esa pareja de chicos es una cosa extraordinaria, ¿no? Deprisa, del año 1980, haciendo ahí prácticas de tiro. Es decir, bueno, es que hay que ver estos dos chicos, una pareja de adolescentes marginados, en fin. Deprisa, del año 1980, que le conceden el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Yo creo que ya sospechosamente, porque el Festival de Berlín está claro que lo tenía en nómina. Es decir, le gustaba, al Festival de Berlín le gustaba Saura. Bueno, esto es una referencia irónica mía, que la digo naturalmente con todo cariño y con toda admiración para Carlos Saura y toda su obra. Pero sí es verdad que la filmografía, yo creo que cuando entraba la película en el Festival de Berlín de Carlos Saura ya decía, esta aparte que, en fin, esta lleva premio. Es decir, entonces, naturalmente antes de verla, porque si no, no tiene mérito, ¿no? Sí. Bueno, y ya por último, de la colaboración con con Antonio Gades, van a surgir Bodas de Sangre en el año 81, Carmen en el año 83 y El amor brujo en el 86. Hay también otra con la inspiración de San Juan de la Cruz, La noche oscura, magnífica, del año 89, y Tatachán, vamos a decirlo así, Ay Carmela, del año 1990, galardonada con 13 premios Goya. Ale, que no falte de nada, que dirían por Andalucía. 13 premios Goya, nada menos. También es citada esta película, Ay Carmela, en el Festival de Montreal, en tanto que le conceden a Carmen Maura, por su interpretación como protagonista principal, el premio Europa. Ya por último, ahora sí, definitivo, Goya en Burdeos, año 1999, con un Francisco Rabal haciendo de un Goya excelente. Cierra este elenco de películas, en fin, a modo de muestra, digamos, sobresaliente. Así que, a partir de todo esto, pues podéis decir lo que queráis, de películas de Carlos Saura, de tal, lo que os parezca. No, iba a decir yo que eché en falta las películas estas que hizo como musicales de tango, de fados, sí, es que ya, sí, esa última etapa, sí, que son muy interesantes porque no son propiamente una continuación de la línea típica de un cineasta como él que cuenta historias, sino que son películas esencialmente plásticas, de casi abstracta factura, ¿no? Bueno, yo podría decir que me olvidé, pero no me olvidé. Lo que pasa es que no me parezcan relevantes, pero me parece que, claro, la filmografía de Carlos Saura es tan amplia que tenemos que dejar algo para el debate, incluyendo lo dicho y lo no dicho. Por eso es muy de oportunidad. Es que yo pero quiero recordar que hizo una de fados, otra flamenco, ¿no? De tango. Sí, tango, y dos de flamenco, ¿cómo fue? Sí. Es muy característico porque tocó varios géneros, claro. Todas las películas que mencionaba Julio, pero son varios géneros, varios puntos de vista, arriesgándose contando historias, pero desde puntos de vista muy distintos. Y lo hacía además con sus actores o actrices más cercanos o con otros totalmente distintos, porque Carmen Maura y Andrés Pajares eran la antítesis de sus actores habituales. De hecho, Carmen Maura lo dijo en la ceremonia de los Goya, lo dijo, que Carlos Saura le había dicho, mira Carmen, nunca haré una película contigo, ¿no? Tú no eres tal, pero tú haz lo que sabes hacer, porque yo creo que sumaría a toda la playa de gente que has dicho, Julio, le sumaría también a Elías Querejeta, que si os fijasteis, el productor de la mayoría de las películas que has mencionado es Elías Querejeta,
que Bueno, es la yo unión de de la otro colaboración genio. con Elías Querejeta lo dije. Ah, perfecto, perfecto. Pues yo lo tenía apuntado. Estaba despistado. Está bien. Y, La caza y como primera película. Sí, sí, la sí. primera colaboración es precisamente La caza. Sí, sí, sí. Claro. Y además tuvieron un largo periodo de Sí, colaboración. sí, sí. Muy largo, muy largo. Décadas. Y después el amor a la fotografía, que no lo abandonó nunca, porque Sí, siempre claro. salía con su cámara, la Leica o la otra, o la Olympus, siempre estaba con la cámara colgada. Es que él empezó en el cine con una formación fotográfica muy importante. Pero vamos a ver, es que se dijo en la introducción, precisamente, él lo primero que hace es llegar a Madrid y coger una cámara fotográfica. Bueno, por decirlo de una manera, estudia bachillerato y ya, yo no sé si simultáneamente con el bachillerato, o muy poco después, ya entra y ya coge una cámara fotográfica. En realidad, la cámara fotográfica, yo creo que es una metáfora, va a acabar siendo una metáfora en él, inequívocamente, es un símbolo de lo que le movía, claro, a él le movía la imagen. Es decir, Esa manera de ver, de mirar. Claro, claro, eso está claro. Sí. Eso es el embrión fundamental de todo lo que va a venir después, sí. De todo el Carlos Saura que va a venir después. Yo, en el aspecto personal, para mí, Carlos Saura es una referencia, para mí, estoy seguro que para vosotros y para tantos, ¿no? Pero digo yo, a mí en particular, Carlos Saura, el cine de Carlos Saura me gustó mucho siempre, mucho, mucho. Tiene una enorme originalidad, en fin, y de hecho no hay más que repasar su cine para ver todo lo que desde el punto de vista temático pues tocó. Por cierto, Cité la prima Angélica, no es de lo mejor de él, pero tampoco de lo peor, es que en realidad no tiene nada malo. La prima Angélica yo creo que es interesante reseñarla porque en el año 1974, en fin, ya Franco agónico, en fin, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? No, en todo caso enfermo, ¿no? Enfermo, o que iba a enfermar muy pronto, ya había tenido lo del acceso de flebitis y todo esto. En el año 74, claro, ya se veía, era un poco que se presentía fácilmente la muerte de Franco con todas sus consecuencias, ¿no? Y entonces ahí hubo una referencia de una lectura de orden político, digamos, sobre que yo me permito citarlo ahora, porque vosotros, más tú que Miguel, pero lo podéis recordar en alguna medida, tú lo recuerdas nítidamente, supongo, ¿no? Lo que había ocurrido con la proyección de la película. Sí, unas protestas. Sí, unas protestas, sí, justamente. Bueno, ya veo que el que mejor lo recuerda soy yo por razones obvias. Bueno, entonces, lo que ocurrió es que los llamados, por entonces, guerrilleros de Cristo Rey, habían entrado en el cine, en un cine de Madrid, no recuerdo ahora mismo el cine, proyectado en varias salas, por otra parte. Bueno, habían entrado allí, en fin, con una cierta determinación, con algunos gritos más o menos, y habían arrojado pintura negra, y creo que nada más. Pero claro, aquello se magnificó de una manera particular. Yo lo recuerdo porque ahora no quiero contar a la cámara, porque claro, los que estáis, en fin, más allá de la geografía española, por vosotros sí lo haría, que no, pero los que están en geografía más próxima ya no. Pero ya te contaré yo, ya fuera de plató, ya te contaré yo creo que ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Pero porque es que algunos, como esto de los guerrilleros de Cristo Rey, se pusieron en nómina y dijeron, yo de los guerrilleros de Cristo Rey fui víctima de... Y viven de eso hasta ahora mismo. Alguno que otro puede que me escuche, pero hasta ahora mismo viven de eso. O sea, de nada, en definitiva de nada. Porque claro, si querían buscar violencia, que se fueran a ver a ETA, por ejemplo, sin ir más lejos, o a otros grupos.
Ahora no, los guerrilleros de Cristo Rey. Es que claro, era la moda del momento. Bueno, pues por redondear este comentario, un periodista de ABC hace muy pocos días, del periódico ABC, García Cuartango, por el que yo tengo simpatía personal y respeto intelectual, todo, pero que es un hombre, ¿cómo diríamos?, de una cierta tibieza dubitativa, y entonces no sabe si va o viene. Un hombre que estudió en Francia, que participó de muchas circunstancias históricas y tal, y claro, yo creo que lo que le ocurre, ya tengo yo interés en hablar con él personalmente, es un poco complicado ya esto, pero no imposible, Sí, porque es un caso muy claro de una persona que tiene unas referencias cultas, filosóficas y tal, una formación inequívoca, pero está tocado del marxismo, tiene inoculado en vena el marxismo. Bueno, esto lo digo desde una consideración descriptiva, pero como evocación, no es que él lo sea, pero es que eso queda como el que es jesuita, que es una cosa que imprime carácter, y ya le queda pues lo mismo. Y entonces, en ese artículo, cuando se murió Carlos Saura, este día escribió un artículo y dijo, hizo una evocación de la película, estaba yo en aquel cine, perfecto. Y entonces a continuación dice, por cierto, nunca supe por qué aquella película les supuso, les movió. Sí, resultó tan provocativa. Y yo eso sí que ya no lo paso. Es decir, explícaselo, que él me diga, que él me diga que no sabe por qué, si solo es por una cosa, solo es por una imagen. Y me parece que tú ya la sabes. Solo es por una imagen, por cierto, una imagen que Carlos Saura la explicitó de una manera deliberada. Es decir, al personaje falangista de la película le rompe un brazo. Y tanto se lo rompe que se lo pone en cabestrillo, pero a la. Y entonces lo pone así, permitidme que. Lo pone así. Todo esto lleno de yeso, naturalmente. No es otra cosa. O sea, aquello era, ya comprendo yo, que para un individuo no es un problema de, es que los guerrilleros, no, es un problema de que, si en fin, se sintieron provocados. Claro, no estoy yo diciendo de ninguna manera, ya sabéis, sobre todo sabes tú, que yo no estoy diciendo que estuviera justificado. No, hombre, yo no estoy diciendo el eso. Ataque, le estoy diciendo a García Cuartango, por si, en fin, tiene oportunidad de escucharme, que, hombre, no digas que no sabes lo que sabe todo el mundo, hasta yo mismo. Es que esto es mucho. En fin, entonces quise citarlo por este desahogo, que tenía yo ganas de este desahogo personal, por García Cuartango, y repito, un hombre con el que yo estoy seguro que tendría una conversación interesante y que hasta podríamos tener un cierto principio de amistad. Y tú ni se diga. Creo que tiene un libro sobre filosofía de la historia. Creo que tiene un libro sobre filosofía de la historia. García Cuartango, seguramente. Vamos a ver. García Cuartango además es un periodista, hombre, a veces escribe el artículo así un poco a la patalayana, ¿no? Así un poco, ¿cómo diría yo?, descuidado. No con intención, pero que le sale descuidado. Pero García Cuartango es un intelectual brillante, es decir, pero precisamente por eso no puede decir tonterías. Es decir, bueno, lo de tonterías yo te lo digo con mucho cariño. Pedro, que Pedro se llama. Te lo digo con mucho cariño, pero tonterías no se pueden decir. No sé yo por qué. ¿Cómo no sabes tú por qué, García Cuartango? Pero ¿cómo es eso? En fin. Que ahora ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Dicho queda. Bueno, ¿algo más para Carlos Saura? ¿Que ya nos vamos por la pendiente o qué? El ¿Por qué te vas? La canción que suena en los Goya, y simplemente si nuestros televidentes no la han visto, la versión en los Goya es de Natalia Lafourcade, que tuvimos hace unos 5 o 6 años la suerte en Ferrol, de verla en Ferrol, y la verdad es que hace una versión maravillosa. Ya sé que Janet después se enfadó porque no la llamaron. Yo creo que con lógica, a capela, sí, en el entierro. Pero yo creo que tiene razón Janet. No lo discuto, pero obviamente la versión de Janet es maravillosa, pero la de Natalia Lafourcade, porque yo soy
fan. Yo también, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Claro. No es que Natalia suplantara a la otra, a Natalia la llamaron porque no quisieron llamar a la otra y la otra es la que se enfadó. Decir qué versión mejor, peor y tal. Pero si no hablo de la calidad de las versiones, No, es la razón. hablo de la oportunidad. Claro, ¿Por qué estando disponible Janet no la llaman. no la llaman? Porque no le gustaba tanto a Miguel. No, a mí me encanta. A mí No. me encanta. Bueno, en todo caso, ya que hablamos de canciones y tal... Por cierto, ¿de cerrar- quién es la canción? ¿Eh? ¿De quién es la canción? ¿Quién la escribió? Ay, que lo leí, que no me acuerdo. Perales. 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 Es que cuando ¿Qué? alguien haga esta pregunta y busques y Perales, tienes más o menos... Porque yo creo que sí, la mitad de las canciones que no sabes de quién son de Perales. Es increíble, es un letrista, Bueno. un letrista maravilloso. Ah, bueno, pues ya lo dijiste tú, es que iba a salir yo ya al quite. Perales me parece Pues sí. Yo me enteré, Perales a me propósito parece de la extraordinario. polémica esta, me enteré que era de Perales. Dije, anda, mira. pero extraordinario. Totalmente de Y es verdad. Bueno, pues yo voy a citar, ya por último, como... Y los ojos de Ana Torrent, claro. Claro. Porque eso es todo el hipnotismo de esos planos fijos de la película, Sin es, duda, es sin la, duda. la mirada de la niña Estoy esta. convencido de que esa mirada estaba en la mente de Amenábar para elegirla para tesis. Ya, pero ya está para mayorcita. Sí, pero es una... No, yo estaba pensando en el sur de Erice. Claro, El cuento de Borges. No, la película del sur de Erice. ¿O es el espíritu de la colmena? ¿Dónde es que salía espíritu de la colmena. El espíritu de la El espíritu de colmena. la colmena. Ahí El está. sur me está El sur es Carlos Saura. Es Carlos Saura Y el sobre un espíritu cuento de de- Borges. y el espíritu Sobre de un Borges. cuento de No, Borges. no, pero yo hablo del sur de Erice. Y es una película distinta. Ah. Ahora, lo que me equivoqué fue en dónde sale la niña. La niña sale en El espíritu de la colmena, que hay la escena Sí, esta con sí. Frankenstein y la niña, esa niña... Sí. Y sale igual, porque la niña, como actuar, no actúa. Simplemente... Tanta dulzura en esa escena con un monstruo, Sí. con Frankenstein. Sí, bueno, vamos a ver. Iba a decir, porque tenemos que cerrar esto, iba a decir que como no lo pensaba comentar, de hecho no lo tengo ni referido en el guión, pero ya que citó lo de la música y lo de las canciones, yo ya confesé hace un momento que Deprisa, es una de las películas que yo vi más de Carlos Saura y que, si Dios lo permite, seguiré viendo muchas veces, porque me encanta esa historia, toda la historia, en particular el idilio adolescente de esos Sí, de los marginados. Exactamente, me encanta. De hecho, es parte de ese subgénero de película de kinkis, Sí, de pero como bueno, perros pero callejeros yo creo que y todos además estos. yo creo que además es insuperable. Importante, Quiero decir, claro. Está, ¿no? Y hay una canción que dice: si me dan a elegir entre tú y la gloria, ¿sí o no? Sí, ya la conozco. No, si me dan a elegir entre tú y la riqueza, Sí, con esa grandeza sí, lo consigo. que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Bueno, en fin. Permíteme, ya sé que es sumarle 10 segundos. Ahí la versión, aparte de la original, ahí la versión es la que hizo Rosalía hace unos 3 o 4 años. También Fue la, en los Goya, fue la con primera, el Orfeón Donostiarra. fue la Con primera vez Coro, que yo oí hablar de Rosalía. Sí, En aquel no, momento porque su primer disco, ese romance del siglo XV, es increíble. hace una versión canción a así canción. como muy lírica y muy... Alucinante, es Sí, una sí, yo me versión, acuerdo. a mí, lo estoy recordando ahora y se me Sí. ponen los pelos de punta. Es también Bueno, una- ya os dais cuenta que lo que tiene que ver con el programa de la conversación de fondo, yo creo que, no sé si no va a quedar para la semana que viene. Ya veremos. Vamos a ver. Honor, gratitud y reconocimiento y larga memoria para Carlos Saura, director de cine, fotógrafo, guionista, cineasta singular, enteramente completo. Así que, por lo tanto, vamos a entrarle ya a nuestra conversación, pero bueno, yo no sé vosotros, pero a mí me cumplió mucho el tener oportunidad de hablar de esto de esta manera, con ese cierre de que no estaba previsto, de me quedo contigo. Y la canción que es de los chichos. Sí, exactamente. Claro, después resulta que va a los Goya es otra vez, pero eso ya es otra cosa. Es que eso es tremendo. Es tremendo. Podría ser la misma historia. ¿Y por qué no van los Es chichos tremendo. a cantar la canción en vez de Rosalía Ya veis que yo soy, y su ¿verdad? versión? Bueno, se lo digo a los espectadores, ¿no? Es decir, sobre todo a quienes nos vean por primera vez. Es que yo soy un poco así. Bueno, en todo caso, ahora sí voy a presentar
voy a introducir la conversación que ha de ocuparnos y ya veremos, ahora lo digo en serio, ya veremos en función de cómo evolucione, si a lo mejor te convoco la semana que viene. No digas que no puedes venir porque te vas a comprometer, piénsalo bien. Me comprometo. Bien, no, depende de cómo evolucione. Si vemos que tal, habrá que volver, porque es que pormenorizado de esa manera, tal y como lo teníamos previsto, me temo yo que el tiempo, pero bueno, repito, el tiempo hasta ahora invertido a mí me pareció estupendo, estupendo, y desde luego mucho más atractivo. ¿Dónde va a parar? Estamos de acuerdo. Bueno, pero es que hay que hablar de todo, ¿no? ¿Entiendes? Sí. No todo es claro. Bueno, bien, hoy ocupará, decía en nuestra conversación, hace un momento decía eso que llamamos sencillamente economía. Pues bien, en consecuencia, nuestra previsión, por eso decía que acaso se alargue y la semana que viene podamos continuarlo, va a depender un poco, ahora más que de mí, de ellos, ¿eh? Yo también voy a intervenir, pero de ellos, ¿no? En consecuencia, digo, haremos mención de la tradición más clásica en la economía, véase por buen ejemplo autores como Thomas Malthus, Stuart Mill, naturalmente Adam Smith, que con su obra magna La riqueza de las naciones, publicada en el año 1776, le va a dar un contenido histórico y filosófico de gran calado, también, como no, de muy relevante influencia ya en el siglo XIX, la contribución de Karl Marx, con su propuesta crítica del concepto de lucha de clases, que va a poner la historia política y económica patas arriba, ya veremos si con efectos benéficos o devastadores, o de todo un poco. Más repaso al siglo XIX con la llamada, en economía, escuela neoclásica. Y a modo de colofón imprescindible, por lo menos para mí, ya en el siglo XX, Maynard Keynes, un filósofo de la economía que va a llevar a debate sus teorías mixtas que conjugan el juego económico del libre mercado con la función del Estado como vigilante y garante de las políticas sociales orientadas hacia lo que conocemos ahora como el llamado estado de bienestar. Más o menos, más o menos. En fin, para hablar de todo esto es precisamente que vino Miguel García Corral y que me acompaña como condenado a galeras, Emilio, que es lo que, ¿verdad? Así es. Pues aquí estamos. Así que, por lo tanto, yo creo que debe empezar. Hombre, claro. Miguel. Así que, Miguel, todo tuyo. Adelante. Todo mío, así. Así. La economía en un ratito. No, bueno, disculpa, ya dije. Sí, Vamos a ver lo que da de sí. es correcto. Y según vea, pues volvemos para la semana que viene o lo sustanciamos ahora. Sí. Pero yo ya te voy diciendo que tenemos unos 15 minutos, no más. Así que, La economía. mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el comentario intermedio, la recomendación del libro. Y ya le entras, porque si no es un lío. Sí, porque partirlo Y en el si no, medio y si no mejor es un así. lío. Acabo de tomar una decisión importantísima. Tuve yo una inspiración. Salomónica. Salomónica. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy seré yo quien haga una recomendación de lectura apoyado en la conversación en lo necesario por Emilio y en su caso por Miguel si quiere intervenir. Seguramente lo vamos a comentar con mayor brevedad de la debida, precisamente por el ajuste de tiempo que repetidamente estamos diciendo, pero bueno, el libro es recomendabilísimo. Y además tiene la ventaja importante de que se aguanta De pie.
Es decir, equilibrio estable, ¿no? Sí. Equilibrio estable. Hubo una temporada que teníamos la competencia a ver quién traía el libro que se aguantara mejor. Sí, sí. Bueno, la pericia de Emilio yo nunca pude emularla, nunca. Y practiqué, pero no... bueno, ya vemos ahí, espero que sí lo veamos, Memorias, entendimientos y voluntades de Camilo José Cela, escritor gallego, español, premio Nobel que lo fue de literatura y del que yo creo que no hay que hablar mucho porque, en fin, ya lo habló él todo de sí mismo, ¿no? Y más, y más, justamente. Sí. Ya vemos, bueno, este libro que muestro se corresponde con la primera edición del año 1993, editado por Plaza y Janés. Dicho esto, pues vamos a ver, este libro son es una autobiografía que completa en principio, después iban a venir más cosas, pero como voy a citar dentro de un momento, en el año creo que 59, más o menos, ahora la citaré la fecha con más rigor, publica La Rosa, que es un adelanto de Memorias, que esta de ahora, Memorias, entendimientos y voluntades, pues digamos va a ser como una especie de segunda entrega, ampliando la cosa, ¿verdad? Bien, pues memoria, entendimiento y voluntad son las potencias del alma. Me decías tú, Emilio, a ver, díselo a la audiencia, en San Agustín. En San Agustín, justamente. Como el alma lleva la huella de la semejanza con Dios, y Dios es tres, pues el alma también. En efecto. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo se corresponden a memoria, entendimiento y voluntad. Tal cual. A ver, ¿por qué creéis que yo le acabo de decir a Emilio? A ver, Emilio, dinos algo. Y entonces Emilio ya dijo, es decir, ya está. Pues yo iba a decir, eres especialista en los segundos tomos de biografías en varios tomos. Porque, sí, seguramente. Porque sí. Recuerdo que también... No me reconozco, pero es fácil, es fácil. Cuando entre mis virtudes propusiste el Galgo Corredor de, es verdad. Sánchez Dragó, sí. También es el segundo tomo. También es el segundo, sí. Bueno, pues me voy... Bueno, los partidos se ganan generalmente en el segundo tiempo, con lo cual, en fin... ¿verdad? Y normalmente, si coges la época como mínimo a partir de la adolescencia, siempre es más interesante ese fragmento de la biografía de un escritor que su infancia. Sin duda, sin duda. De hecho, hay que decir que La Rosa, de Camilo José Cela, es un libro delicioso, ¿eh? Además lo recomendé yo aquí ya alguna vez, ¿eh? Yo creo que La Rosa sí. La Rosa, es decir, delicioso. Lo recomendé, lo recuerdo particularmente porque referí su final, que ya era un poco evocador de lo que podía venir bastantes años más tarde. También propusiste de Torrente Ballester Dafne y Ensueños, que también es un libro de carácter Dafne y Ensueños es un libro tan querido por mí que cualquier día lo pongo debajo del brazo y lo vuelvo a recomendar. Sí. Bueno, porque me parece además, era un libro particularmente querido por Torrente Ballester, por razones emotivas también, pero es que desde el punto de vista literario le salió una prosa poética extraordinaria. Seguramente lo más esencial de Torrente Ballester en cuanto a prosa poética, ¿no? Bueno, pues bien, en este libro que recomiendo muy vivamente y que pasaréis un rato magnífico leyéndolo, pues hay una introducción previa muy celiana, muy de Cela, que dice algunas advertencias necesarias, que ya se ve que el título, ¿verdad? Bien, pues yo voy a referir ahora en lectura algunos párrafos entresacados de esas páginas. En fin, con esos párrafos que voy a leer, yo creo que el libro queda presentado largamente y yo creo que al tiempo incitará, si cabe más, a la lectura. Párrafos, repito, entresacados, por lo tanto, no sucesivos, ¿no? En las páginas que ahora arrancan, dice Camilo José Cela, no voy a pedir disculpas de nada porque no me avergüenzo ni me arrepiento de nada de lo que haya podido hacer
y porque tengo la fundada evidencia de que no lleva a ningún lado el implorar caridad. Más adelante continúa y dice: Pío Baroja, mi viejo maestro de prosas, pausas y actitudes, comienza sus memorias diciendo que no tiene afición a mentir. Qué bien viene esto para este tiempo. Qué bien viene esto. Y es verdad. ¿Eh? No miente en sus memorias, Camilo José Cela. No, pero atención, atención. Esto lo dice, en principio lo dice Pío Baroja, lo dice Cela de Pío Baroja. Ya. En las memorias de Pío Baroja dice que no tiene afición a mentir. Sí. Pero cuando lo cita Cela es porque él quiere decir lo mismo. Sí, que sí, no tiene afición a mentir. ya verás, es que ya verás que ya viene de seguido, ya verás. Entonces dice, creo que lo que dice exactamente, dice Cela de Pío Baroja, es que no tiene la costumbre de mentir. Cito de memoria, dice Camilo José Cela, repito, y a lo mejor no con toda esa actitud. Bueno, pues yo tampoco, ahí ya está, pues yo tampoco tengo ni esa afición ni esa costumbre. En casa de mis abuelos maternos, los ingleses, que es donde aprendí conductas y urbanidades, estaba rigurosamente prohibida la mentira. Y entonces ya agrego yo, esto no lo agrega Camilo José Cela, lo agrego yo. Tendría que estar prohibida la mentira siempre, y en este tiempo muchísimo más. Que se consideraba siempre, continúa Camilo José Cela, vergonzosa. Se consideraba por parte de su familia, de los ingleses, sus abuelos maternos, se consideraba la mentira vergonzosa. Es que la es, claro. Y la declaración de la verdad, continúa Camilo José Cela, la confesión inmediata de la verdad se premiaba hasta con el perdón de la culpa. Me sumo a la propuesta. No sé vosotros, pues yo me sumo a la propuesta. Sí, sí. Si se supiese quién miente y quién no. Claro. Es interesante, muy interesante. Estás inspirado hoy, ¿eh? Es decir, bueno, ya estás habitualmente, pero hoy... Será San Agustín. De una manera, será San Agustín. Porque lo que viene, en cierto modo, es asimilable. Atención, atención, queridos espectadores. Continúa de esta manera, que le va a gustar mucho a Emilio, a ti también, seguramente, Miguel? Está hablando de la mentira, de la necesidad de la verdad, o sea, contra la mentira. Y dice, en tiempos de Franco hubo una consigna que decía que la verdad ni teme ni ofende. Ya quisiera yo esa consigna, hoy. La verdad ni teme ni ofende. Continúa Camilo José Cela y dice, yo no sé a quién se le había ocurrido. Y los amigos de entonces, a quienes se lo pregunté, Emilio González Navarro, Jaime Cammani, Vicente Cebrián, tampoco lo sabían. El autor pudiera haber sido Víctor de la Serna o Eugenio d'Ors, quizá en uno de los desplantes a los que era tan proclive. Y termina este párrafo Camilo José Cela diciendo, y la frase es bella, aunque después, como es lógico, nadie le hiciera caso. Bien, en el mes de noviembre de 1959 ya os decía, es que no soy capaz de equivocarme, yo pugno pero no me equivoco. En el mes de noviembre de 1959 apareció el único tomo, dice, de mis memorias, escribe entonces naturalmente, que esperaba más largas, pero que por esas cosas que pasan no tuvieron continuación. Aquel tomito de mis memorias se tituló La Rosa. El título general debiera haber sido La Cucaña, y el proyecto abortado tras declarar que el primer tranco no pasaría del día de mi santo de 1936. En La Rosa hablo de mis dos hermanos enterrados en el cementerio de Iria, el cementerio de Adina, cantado
por Rosalía de Castro. En Vigo, en la calle de Policarpo Sanz, 27, esquina a Velázquez Moreno, en la que entonces, dice Camilo José Cela, era sin duda la casa más bonita de la ciudad, nacieron mis hermanos Juan Carlos en 1922 y Manusia en 1923, ambos vivos, afortunadamente. Escribe entonces, claro. El Ayuntamiento de Vigo puso una placa de bronce muy bonita recordando que allí había vivido yo. Esto es lo que tiene el ser famoso, dice Camilo José Cela, que le ponen a uno placas en todas partes. Y yo, aprovechando, yo que no soy famoso, pero claro, es que es muy curioso, a mí me cumple mucho decir que en esta casa, la más bonita, de Policarpo Sanz, esquina Velázquez Moreno, un poquito más abajo viví yo, que ya me cumple a mí, es decir, ¿no? Con lo cual... ¿Y a ti te pusieron placa o no te pusieron A mí placa? todavía no, Todavía no. pero yo insisto mucho, de vez en cuando pues digo algo. Cualquier día Caballero aparece por allí, Sí, poniéndote la placa. Bueno, no lo veo yo. Caballero, no tenéis por qué saberlo, que parece la atribución, digamos, cortés para un hombre, y que no siempre es tal. Caballero, con su nombre Abel, y Caballero de apellido, es el alcalde actual de la ciudad de Vigo. Por eso lo cita así de una manera coloquial, Caballero. El que Vigo, inaugurará tu Emilio. placa. Exactamente. Pues es verdad, yo viví en Velázquez Moreno, pero bueno, muy cerquita. ¿Y la casa se mantiene, esta casa tan bonita? ¿Existe En ahora? parte. Hicieron lo que pudieron, bueno, no sé si lo que pudieron, pero en parte sí. Y es curioso porque yo, ahí había un café, no sé si ahora continuará, y yo acudía, claro, es que lo tenía al lado de casa. Entonces, sí, Velázquez Moreno. Bueno, muy bien. Esas fechas era bonita, fue de la primera zona de Vigo que se empezó a mejorar, lo que se llamó humanizar, a preparar más para las personas. La primera zona fue esa. Porque yo estaba en La Voz de Galicia de aquella, hice un reportaje sobre las humanizaciones y fueron de las primeras zonas que empezaron a Peatonalizar, a quitar aparcamiento. algo de aparcamiento, hacer aceras más amplias y a poner... Sí, bueno, árboles. es explicable. En todo caso, Vigo, que para quien no lo sepa, es una ciudad con mucha cuesta, hay que subir mucha cuesta. Sí, es como San Pero Francisco. esa parte no, que es la parte vieja, es el Vigo próximo al puerto del Bermés. Es decir, y entonces ahí es donde hicieron realmente los fundadores, digamos, de la ciudad de Vigo actual, que se entiende a principios del siglo XX, pues ahí está Policarpo Sanz, García Barbón, todos ellos son los que pusieron en marcha la ciudad de Vigo, en fin, y luego ya los conserveros que procedían de Cataluña, los Masó y todos estos. Bueno, pero anda, ya se nota que yo tengo mi familia materna por allí, por eso hablo de esto con algún conocimiento de causa. Bueno, en Vigo, por aquel tiempo, termina Camilo José Cela, me operaron de amígdalas y de vegetaciones. Creo que tengo por algún lado, termina, la copia del recibo de la operación, que me regaló hace poco el hijo del médico que me intervino. Tan pronto como la encuentre, dice, entonces, claro, la publicaré. Yo creo que es un dato curioso, seguramente. Poco después trasladaron a mi padre a Madrid y allí nos fuimos todos. Y ya que allí nos fuimos todos, dice Camilo José Cela, yo digo que aquí se termina la recomendación del libro Memorias, Entendimientos y Voluntades, que recomiendo de una manera particularmente importante. ¿Y entonces esto qué etapa cubre de su vida? Bueno, pues vamos a ver, llega hasta el año, vamos a ver, mira qué pregunta me hizo ahora. Bueno, Es que más o no, menos. no recuerdo. Sí, no, bueno, vamos a ver, que sí está. Yo creo que llega más o menos, de hecho, ¿no ves? Él empieza aquí, llegan a Madrid, llega. Entonces, mi primer artículo, mi primera conferencia, mi primera novela. O sea que... Alrededor de eso... Juventud, sí. Sí. No, pero es interesantísima, Es decir, y es muy celiana, claro, como no puede ser. Julio, ¿en qué año la escribió?
Esta está publicada en el 93. Publicado, la primera edición, que es esta, Vale. es primera edición del O 93. sea, que la escribe ya... Y sí. Después va, en fin, porque él va haciendo así por partes, ¿no? Sus referencias. Bueno, en todo caso, si no queréis apostillar nada más, o No, sí, iba a decir, yo no la he leído, pero por lo que cuentas me parece que tiene ya un te la voy a enfoque recomendar, ya te la voy a prestar ahora, fíjate. pues, similar Queda a públicamente, la noche que llega al Café Gijón de, bueno, de Umbral. de Umbral, que ya También recomendamos de esa- aquí sí, en alguna oportunidad. de esa Bueno, primera juventud, de los primeros sí. contactos con el mundo literario. Los ojos abiertos. Sí, Sí. Digamos que me parece. tenemos una... Sí, Esa es la a ver, impresión. Umbral tiene un particular, tiene su enorme singularidad tan admirada por nosotros, ¿no? Es Bueno, y decir, de hecho tenía donde hizo Confesa Porcela. Es que sí, no es sí. extraño que cuando él se plantee una novela de esa época de juventud y de la entrada en la literatura, pues se parezca al planteamiento de esta biografía, vamos, de este tramo de la biografía, sí. que no se acaba aquí. Él publicó realmente un tercer volumen. A ver, él después aparece ya a última hora. El Cela, No hay claro. tercer volumen en el sentido reglado de Ya. tercer volumen de las memorias. No, porque entre otras cosas yo creo que él se muere, pero sí hay alusiones, ¿eh? En todo caso, él se muere ya a una cierta edad. Pero sí. Pero nadie piensa en morirse, salvo que quiero decir, entonces yo creo que el proyecto lo iba extendiendo. No, y a lo mejor hay un cajón ahí lleno de inéditos que cualquier día Sí, se publican. no. En todo caso, bueno, la recomendación, Memorias, Entendimientos y Voluntades de Camilo José Cela. Si tenéis oportunidad, buscadlo, leedlo y seguro que vais a hacer como yo, lo vais a leer más de una vez. Bueno, y Emilio, que lo va a leer pronto porque se lo voy a prestar yo mismo. Queda pública y reconocida mi generosidad y que presto libros, que es algo que... El bien es de suyo, difusivo. Exactamente. Sirva pues de ejemplo. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, ahora, como tenemos el comentario de cierre, lo que dedicamos a poesía, en el que nos vamos a solazar con la lectura Emilio y yo. Ahora la economía. Sí, entonces Saludamos ahora, a la economía. entonces, exactamente. Entonces yo creo que ya lo del programa la semana que viene, yo creo que sí, vamos a decir a la audiencia que la semana que viene, que yo tenía previsto otra cosa, naturalmente, y la iba a anunciar, pues no. No la voy a anunciar, porque le voy a decir a mi invitado de la próxima semana que tiene que esperar otra semana más, que le va a gustar regular. Pero esta es otra cosa, porque todos quieren venir a este programa. Es decir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Miguel, si te parece, si tú te comprometes a venir la semana que viene... Yo a estas alturas me comprometo sin problema. Hombre. También te digo que si el caballero que iba a venir tiene un enorme problema de agenda, me saltas una semana. No, Hombre, la no. ventaja de que vengas tú es que es muy probable que no nos dé tiempo a desarrollar tu ambicioso programa de historia de la teoría económica en 15 minutos. A ver, no, bueno, pero vamos a ver, no, pero verás, no, quiero decir, yo eso que dije de que no le va a gustar, no, es que tiene, es un programa, el de él, con el invitado que viene, que Emilio tendría que saber, no se da cuenta ahora. No sé quién es. Yo ya se lo di, yo te lo dije ya, nos va a dar para 2 programas precisamente. Lo de él nos va a dar para 2 programas. Es un programa muy ambicioso, muy interesante, muy singular. Yo creo que, no voy a decir que sea una primicia de la televisión mundial, pero es difícil, en fin, el sustanciar todo lo que alrededor de ese programa está. Entonces, en fin, pero en este caso lo que tenemos que hacer
si te parece, por eso te decía, a condición de que te comprometas a venir, claro. Sí, me comprometo. Vamos a ver, entonces en ese caso, lo que hacemos ahora, sobre todo lo que haces tú, porque tú ahora vienes a alargar, es decir, y ya alargar es coloquialmente hablar de corrido, es decir, lo digo para, ¿verdad?, por aquello del... tú empiezas, yo creo que por lo inicial de la economía, como te parezca, pero Casi a yo modo creo de que debemos, introducción de la semana que viene. claro, es Pero decir, vas a yo creo que empezar por Aristóteles. Sí, sí, no, un momento, introducción, que a modo de resumen, Correcto. la semana que viene volveremos a citar, Desarrollemos. no, al contrario, tú ahora hablas 10 minutitos más o menos tienes, más no, y 10, yo creo que Más parecido a 8. claro, en todo caso, tú haces una introducción, la que te parezca. A propósito, yo creo que siguiendo una cierta cronología histórica, Sí. porque esto yo creo que es interesante, Sí. porque el tema parece que lo aconseja, ¿no? Y a partir de ahí, la próxima semana haremos mención a, como decíamos ayer, Sí. más o menos, y ya seguimos con el orden que determinemos, que más o menos yo creo que tendrá que ver, sin perjuicio de lo que tú quieras decir, con lo que yo ya apunté en principio, ¿no? Como, digamos, línea orientativa. Así que, ya está, adelante. Bueno, Vamos a hablar de economía, aunque pueda parecer que no. como dices, Julio, además es otra puerta gallola, que ya no es la primera que me lanzas en este programa, es otra puerta gallola. A ver, un poco la idea, que ya no es la primera vez que lo hablamos, de desarrollar este programa, un poco la idea es expresar aquí, que hablemos, que conversemos sobre esto, las 3, 4 grandes patas de la filosofía de la economía que después han sobrevenido a muchas teorías económicas, muchas escuelas, la escuela austríaca, los de Chicago, y distintas maneras de entender la economía, ¿no? Entonces era un poco, la idea era un poco esa, obviamente 8 minutos o 7 minutos no dan para eso. Pero disculpa, pero Sí. tú hablas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Yo después te paro y ya está. Pero Sí, pero tú concéntrate. En esto de la televisión y en esto de la radio el tiempo es oro, entonces hay que circunscribirse a estos 500 segundos más o menos que me has dejado. Pues, y que yo también creo que la inversión en minutos que hicimos hasta ahora ha sido muy buena, ¿eh? A mí me ha encantado, la verdad, tocar todos estos temas que hemos tocado. Pero sí, un poco lo que podemos decir hoy y lo que vamos a comentar la semana que viene, me gustaría que hablásemos un poquito nada más del primer gran acercamiento a un poco a estructurar lo que es la economía, que fue el tableau économique de los... Pero cuando dices economía, ¿te refieres a la ciencia de la economía Sí, o ya lo trasladamos no al fenómeno económico, ¿no? Claro, no, a la ciencia y un poco lo que explica, es decir, ¿por qué tenemos hoy la economía que tenemos aquí en España o en Europa? En Estados Unidos ya sería distinto. ¿Por qué Rusia o China o Singapur tienen la economía que No olvides que tienen? tenemos espectadores en Hispanoamérica y en el sur de los Estados Unidos. Correcto, correcto. Lo digo para que cuando te refieras hoy o el próximo día, Sí. en fin, que matices lo necesario si hay que hacerlo. De claro. hecho, déjame buscar el nombre del economista, porque nunca me acuerdo. Es un economista que ganó el premio Nobel a principios de los 70. Simon Kuznets dijo una frase maravillosa, dijo: hay 4 tipos de países en el mundo. Los países en desarrollo, los países desarrollados, Argentina y Japón. Explicando cómo funciona la economía, que en casi todos los sitios, estoy hablando de una economía que se fundamenta en el libre mercado, no estamos hablando de China, no estamos hablando de la antigua Unión Soviética, que todos los países funcionan igual, excepto Argentina y Japón. Un poco la semana que viene podremos hablar de eso. Pues los franceses del tableau économique, que básicamente fue François Quesnay, fueron los primeros que intentaron explicar la economía como un circuito cerrado. Es decir, el dinero se crea aquí, se destruye allí, la riqueza donde está, y se basaba en el principio, obviamente equivocado,
que solamente había riqueza en la tierra. Y es verdad que la tierra produce, o el mar produce, o la minería produce, ¿no? Pero curiosamente no le daban valor, fijaos, a la artesanía, no le daban valor a que un artesano cogiese un tronco, un trozo de árbol, unas tablas, e hiciese una mesa, hiciese una silla, incluso hiciese una talla que pudiese estar en una iglesia, o un orfebre. No le daban valor a eso. Sí que avanzan, porque para los economistas es muy importante, es cómo se crea riqueza. Entonces la importancia de ese concepto. Esto es lo que se llamaba los fisiócratas. No, esos anteriores. Esos anteriores. Esos anteriores. ¿Y los fisiócratas en qué consistía la cosa? Los fisiócratas fueron los primeros que intentaron hacer, ¿cómo se diría yo? Un poco la contabilidad, lo que hoy llamaríamos la contabilidad, ordenar de dónde viene. Pero la idea de ellos también era esa, ¿no? Que venía sí, básicamente no de la tierra. Sí, también, obviamente, además estamos hablando del antiguo régimen. Claro. Los fisiócratas pertenecen al antiguo régimen. Pero no tan cerrada, no tan elaborada, digamos, como hicieron los Elaborada, ¿qué quiere decir? Matematizada. Matematizada y cerrada, porque además se puede ver en no sé si en el Museo d'Orsay, no recuerdo dónde está, hay varios originales, que es un circuito completamente cerrado, según dice la historia de la ciencia, es el primer circuito cerrado, como son los circuitos, por ejemplo, eléctricos. Sí, de input y output, cerrado, que ¿no? no se escapa ningún Sí. pues es curioso. Después, por supuesto, lo mencionabas tú, Julio, tenemos a Adam Smith, a todas las personas que bebieron de Adam Smith y que trabajaron a su lado, la escuela clásica. Es que yo creo que sigue vigente hoy, Por supuesto. no ya como referencia de estudio, No, sino el concepto como en sí. reflexión, claro. El concepto en sí sigue perfectamente vigente. Es verdad que de Adam Smith, me centro un momento en él, aunque hay varios nombres importantísimos, después podríamos, no sé si hoy o la semana que viene, destacar a Malthus, porque además Malthus nos enseña perfectamente en qué a veces equivocamos nuestras previsiones y por qué las equivocamos, que a mí me parece un aspecto muy interesante. Yo siempre digo lo mismo, en economía sé las 2 o 3 equivocaciones que he tenido en mi vida y por qué. De hecho, dicen que los buenos economistas son los que saben explicar muy bien en qué se equivocaron, en qué equivocaron sus previsiones. Esos son los buenos economistas. Pues Adam Smith, básicamente la idea que ha trascendido de Adam Smith, aunque hay más cosas, es que la economía siempre tiende al equilibrio. Pero ojo, tiende al equilibrio, y esto es una idea más filosófica, también un poco de observación, pero sobre todo filosófica, tiende al equilibrio cuando no hay unos desequilibrios, vamos a decir, perennes. Adam Smith es el de la mano negra, ¿es eso lo que...? No, es de la mano invisible. La mano invisible. La mano Sí, la mano invisible. La mano La mano negra, ¿no? Sabía que ibas por la mano negra, no podía ser. No, la mano invisible, sí. Sería una peli de Raquel Welch, por ejemplo, y tal, con los 3 mosqueteros. No, es la mano invisible. Es decir, que a veces, lo que viene a decir Adam Smith es que a veces los gobernantes toman decisiones, hacen acciones que en vez de arreglar pueden estropear el propio funcionamiento de la economía, que la economía se arreglaría ella sola. Se autorregula. Con facilidad, se autorregula. Ojo, él decía, lo que pasa es que esto no ha trascendido, que con esto hay que tener cuidado, sobre todo en situaciones donde hay unos desequilibrios básicos, es decir, cuando hay demasiada diferencia entre unas empresas o unos países en el reparto de la riqueza, ¿no? Sí, entonces lo que debemos de evitar son situaciones de un abuso muy grande. Lo decía el propio Adam Smith en sus escritos. No, porque Adam Smith es también un filósofo moral. Claro. Es decir, no un economista técnico, sino en un momento en el que estamos en ese momento histórico. Eso fue lo que subrayé, lo que quise subrayar. Claro. Pero es que eso viene de Aristóteles, por eso te ibas a empezar por él. La crematística es una parte de la filosofía práctica. Exacto. De hecho, todo ese movimiento, toda esa fuerza de pensamiento que es indiscutible, es la que realmente hace la sociedad que tengamos la sociedad que tengamos, de hombres libres que tienen derechos, que después los derechos fueron llegando, pero un poco la idea inicial. Si nos fuésemos un poquito para atrás, estaríamos hablando de todas las guerras y todas las pandemias que hicieron que se redujese tanto la población, que
que los hombres en Occidente, las personas, empezaron a ser importantes una a una. No solamente ser el señor de una tierra. ¿Qué te refieres al siglo XIV? Claro, a la peste negra. Al final de la Edad Media, los hombres empezaron a ser importantes uno a uno porque quedaban pocos por todas las guerras, por todas las pandemias que habíamos también sufrido. Pero bueno, ese es otro. Bueno, y ese es recuérdese otro lo ya dicho de que la riqueza de las naciones de Adam Smith es de 1776. Es importante volver a poner en suerte Claro. la época en la que... Claro, claro. Y como decía, hablamos del liberalismo perfectamente entendido, del liberalismo tal y como se entiende, quizá mejor, creo yo, en Estados Unidos y como lo entendemos aquí en Europa. Y después después de esto hubo evoluciones, hubo la respuesta de Carlos Marx, como bien decías, que obviamente degeneró unas generaciones después en sistemas que... Yo creo que ahí, disculpa, como tenemos que cerrar, Sí. yo creo que ahí es donde debemos de parar, porque me temo yo que Marx nos va a llevar un tiempito el comentarlo con algún detalle. Hombre, depende de en qué nos centremos. Como- Sí, si me das 40 sí. segundos, cierro. No, claro, pero sí, solo decía que en principio, o sea, para que no le entraras No, a Marx, porque es que no nos da tiempo. Es decir, un minutito, minuto y medio, y no más. Venga. Pues cierro. Carlos Marx, aparte de eso, de la degeneración, nos trajo un par de ideas que yo creo que son muy poderosas. Una, lo que él llamó el materialismo histórico, que obviamente él hace una serie de supuestos que hablaremos la semana que viene, pero lo que a mí más me interesa es que él entendió, fue el primero que lo entendió con toda esa fuerza, la enorme fuerza, valga la redundancia, que tienen los hechos históricos y que a veces esos hechos van en esa dirección y no hay manera de cambiarlo. Esa fue una aparte del valor trabajo que puso en marcha en contraposición con los economistas que hablábamos antes, Sí. los del tablero económico, que no le daban importancia al trabajo, al orfebre, al artesano. Carlos Marx era... Sí, el valor trabajo es una teoría que él saca de Ricardo, Sí, exacto. Y ya después de... pero que está muy discutida, ¿eh? Si Sí, quieres, sí, la no, semana que viene podemos hablar ahí supuesto. de las críticas que le hace el anti-Marx o de las críticas que hace los enemigos del comercio. La idea sobre la mesa es muy poderosa. Después llegaron los neoclásicos y después el señor John Maynard Keynes, Claro, que claro. nos cambió a todos. A En mediados del efecto, siglo pasado en hubo efecto. un montón de países que siguieron sus recomendaciones y hoy ha hecho que en el porcentaje que queramos ponerle, todos los economistas son un poquito menos. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que lo dejamos aquí. La próxima semana vamos a distraer un par de minutos recordando todo lo que acabas de decir, por poner un poco en situación de nuevo, y ya le entraremos ya comprometidos a hablar de economía hasta sus últimas consecuencias. Bueno, en referencia histórica y a filosófica y todo esto, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, veía una foto de Carlos Saura, pero no es el caso. Es decir, vamos a ver. El retorno de lo reprimido. Sí, exactamente. Bien, vamos a ver. Vamos a dar lectura a dos poemas de un poeta notabilísimo, profesor, por otra parte, en la Universidad de Granada y Premio Nacional de Poesía en España. Antonio Carvajal Milena, que así es como se llama, pero Antonio Carvajal. No forma parte seguramente del reconocimiento público, pero sí actualmente dentro de referencias intelectuales, literarias y poéticas en particular. Nacido en Albolote, una localidad de la propia Granada,
en el año 1943, publicó pronto poemarios de interés, de los que citaré, digamos, a buena frase alguno: Tigres en el jardín, del año 1968, Alma región luciente, del año 1997, y Un girasol flotante, del año 2011. Deliberadamente ya busqué tres que se corresponden a épocas diferentes, ¿verdad? Hoy, repito, vamos a leer dos de sus poemas, ambos escritos en el mes de mayo del año 1971, un mes, quiero decir, año y mes, que le resultó fecundo e inspirado, especialmente para Antonio Carvajal, que escribió en ese mayo de 1971, el día 25, uno de los poemas, el primero que yo mismo voy a leer, y el día 27, el segundo, que correrá a cargo la lectura, correrá a cargo, digo, de Emilio Saldaña. Da título al poema su primer verso, el que yo voy a citar ahora: El hombre es su memoria, cuánta vida. Y precede dedicado a un amigo con ocasión de la compra de un vargueño. Perdón, voy a repetir. Precede una dedicatoria con el siguiente texto: a un amigo con ocasión de la compra de un vargueño antiguo. Claro, la verdad es que casi va de suyo que el vargueño haya de ser antiguo. Sí, no me imagino un vargueño. ¿Estamos de acuerdo? No me imagino un vargueño de Ikea. Estamos de acuerdo, ¿no? Sin duda. Pero bueno, es que lo cita expresamente así, ¿no? Y dice así el poema: El hombre es su memoria, cuánta vida pasó delante de este mueble bello, que no guarda memoria del cabello guardado en él, ni de la letra urgida de impaciencia o rencor, y cómo olvida hasta la mano que tallara el cuello, doblado inmóvil la pupila, el sello del artesano en la obra al fin cumplida. Un día llegará en que no se sepa con qué apetente gozo hoy has comprado este ilustre, hermosísimo vargueño. En sus múltiples huecos tal vez quepa un suave pensamiento disecado, una carta de amor, un ebrio sueño. Y seguidamente Emilio Saldaña procederá a leer el segundo de los poemas, al que por igual da título también su primer verso: Zumba en mi corazón, bando de arcángeles. Y le va a encantar a Emilio. Pues no sé, a ver. Yo desde luego este autor no lo conozco. Empiezo aquí, Zumba en mi corazón. De aquí hasta aquí. Vale, sí. muy bien. Zumba en mi corazón, bando de arcángeles, vociferantes o cabareteras. Me hablan corteses voces agoreras, libérteles, baráteles o cángeles. Pagado profesor de su cultismo, ebrio, gramatical y perentorio, el tono docto advierte admonitorio, mal consejo si es dado con leísmo. Será la esfinge due castellana que en el Andalucía cultivamos con mucha propiedad tales pronombres. Y una querube algo casquivana soltó al reír todos sus trapos. Vamos, mira que sois estúpidos los hombres. Bueno, una querube casquivana. Querube casquivana. En fin. Bueno, algo casquivana. Algo casquivana. Algo casquivana. Las cosas como son. Sí, bueno, a mí me recuerda los poemas antigongorinos de Lope, estos de la Geri Gonzá. Sí. Las críticas, sobre todo en el arranque, sí, ¿no? las críticas a la erudición. Eso de los sobrante. libérteles, baráteles o cángeles. Sí, tiene buenísimo, su puntito buenísimo. leer eso. Buenísimo. Bueno, pues poemas magníficos de Antonio Carvajal, un grande de la poesía española actual. Poemas que fueron recogidos de la revista Poesía
en su número 26 del 28 de julio de 1986. Y para que no se diga y conste, voy a mostrar la portada de la revista. Revista que por entonces editaba el Ministerio de Cultura en España. Aquí la tenemos. No se diga que no es una hermosa portada. Por cierto, que tiene un contenido, además de los versos de Antonio Carvajal, que no sé cómo haremos cualquier día, Emilio, para entrarle a los carteles de Ernesto Jiménez Caballero, que es tremendo lo que aquí viene, carteles literarios de Ernesto Jiménez Caballero. Pero claro, esto es muy complicado, y en fin, bueno, cualquier día lo abordaremos. En todo caso, yo voy a ver si, en fin, le doy un poco de dolor de cabeza a Emilio con esta historia. Bueno, dolor de cabeza suave, como la algo casquivana de los versos de Antonio Carvajal. O sea, un dolor de cabeza pasable, para la que no hace falta ni aspirina. Es decir, bueno, y hasta aquí nuestro espacio lírico. Poesía eres tú. Bueno. Sol de Cultura en este sábado 25 de febrero de 2023. Bueno, muchas gracias, Miguel, ya sabes, por tu presencia, por tu conversación. Y claro, yo pensaba decirte, bueno, en un par de meses no, ya no. Será la semana que viene que Miguel, aquí comprometido con toda la audiencia y desde luego conmigo mismo, vendrá la próxima semana a entrarle a la suerte del comentario cerrado relacionado con la economía. Mejor abierto. Comentario abierto. Bueno, yo quería decir que cerraremos el asunto. Sí, sí. Cerraremos el asunto, por lo menos para la audiencia lo cerraremos. No quiero decir que, en fin, pero bueno, sea abierto, como dice Miguel, que soy yo muy liberal para estas cosas, ¿no? Quedamos así, por lo tanto. Quedamos. ¿No? Bien. La próxima semana, repito, el invitado va a ser de nuevo Miguel García Corral, y el asunto a tratar será lo que teníamos previsto para hoy, pero ya, en fin, con una minuciosidad y con una disposición de tiempo bastante más amplia. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra consideración crítica, también por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo a las 7:30 de la tarde. Por demás, sea de recordar, todos nuestros programas anteriores están a disposición en YouTube a través de Internet, de tal manera que también por ahí agradecemos vuestra visita. Podréis encontrar conversaciones relacionadas con los más variados asuntos de la cultura. En fin, Crisol de Cultura, otra vez con ustedes, con todos vosotros, el próximo sábado a las 9:30 de la noche, hora española, repito. Como siempre, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.
to do it all the hard way. The hard way. I had to do